Me imagino que ya estarás cansado de escuchar siempre este mismo relato de que el esfuerzo de los soldados argentinos realmente no hubiera valido la pena, porque si ganaban la guerra, eso significaría que íbamos a tener que fumarnos un apoyo a la dictadura mucho más fuerte que nuestra realidad. Bueno, yo creo que esto no es así. Primero que todo, pensar que la dictadura va a gozar de clamor popular y el pueblo va a olvidar todo lo que representó el terrorismo de Estado y la inflación del 200%, me parece que es tratar a los argentinos como si comieran vidrio. Hay muchos casos históricos donde una victoria militar de un gobierno no se traduce en una consolidación del poder y una futura apreciación de sus referentes. Un ejemplo interesante de eso fue Sukarno, el primer presidente de Indonesia. Este tipo recuperó Nueva Guinea Occidental de los holandeses en 1962, una victoria militar hecha y derecha, que le otorgó un clamor popular enorme. Sonaba exactamente como el sueño de Galtieri. ¿Y saben qué pasó? La inflación llegó al 1000% anual. La economía se hizo garcha y 3 años después de haber sido tratado como un héroe nacional, el ejército, en paralelo a un clima socioeconómico áspero, lo sacó a patadas. Los indonesios entendieron perfectamente que ganar una guerra no pone comida en la mesa. Y creo que esa es una actitud propia del ser humano. Dejando esto de lado, creo que uno de los errores más comunes que se hacen cuando algunas personas se imaginan un mundo donde Galtieri consigue las Malvinas es la ingenuidad de creer que si Argentina repelía la única invasión terrestre que autorizó Thatcher, automáticamente recuperaba las islas de manera definitiva. Porque los conflictos durante la Guerra Fría no eran una pelea de boxeo de un round, donde cuando hiciste un knockout, automáticamente Estados Unidos te reconoce como ganador. ¿Ustedes en serio creen que un tipo como Reagan o Thatcher van a mandar un ejército hasta el culo del mundo, ver cómo es derrotado y decir simplemente, bueno, felicitaciones Argentina, la verdad tremenda pelea diste. Así que ahora te dejamos en paz a vos y a tus Malvinas? ¡No! La política internacional no funciona así, y menos en la Guerra Fría, donde una derrota militar como esta puede suponer una señal de debilidad de las superpotencias occidentales. Más con esta idea tan instalada de que una derrota lleva a otra derrota. Lo más probable es que si esa invasión fallaba, los ingleses hubieran enviado otra más, o los estadounidenses hubieran enviado apoyo más fuerte. No hay forma en la que Reagan acepte esta humillación para la OTAN. En plena Guerra Fría, justo cuando necesitaba resaltar su fortaleza frente a los soviéticos, déjate de joder. Inclusive, creo que es muy plausible que se hubiera dado un bloqueo internacional contra Argentina, si la Junta seguía sistemáticamente rechazando las invasiones anglosajonas. Y ahí colapsaría inevitablemente el gobierno de Galtieri. Creo que todos los que están viendo esto ya saben lo que fue el Plan Cóndor. No lo voy a explicar en este video. Solo es necesario saber que el proceso de 1976 a 1983 fue, en gran medida, un gobierno altamente dependiente de Estados Unidos, por no decir títere. Era tal la dependencia que el programa económico del gobierno quiebra en 1981, justo cuando George Bush le comunica a la Junta que no va a seguir financiando una dictadura. La inflación en ese año fue del 160% y en 1982 del 209%, y eso sin mejoras de los salarios. Así, a fines de marzo de 1982 se hizo la marcha Paz, Pan y Trabajo, una enorme protesta que señalaba los graves problemas económicos. Y una semana después, Galtieri anuncia el desembarco en Malvinas. Bueno, ya fue demasiado de mí diciendo por qué este escenario que plantean muchos no funcionaría. Entonces, ¿cómo creo que Argentina puede ganar la guerra? El 2 de abril de 1982 llega a Inglaterra la noticia de la invasión argentina de Malvinas. Thatcher tiene en la mesa diferentes opciones. No hacer nada, nuclear a Argentina, invadir las Malvinas o un embargo comercial. La primera opción está descartada, porque si los ingleses se dejaban invadir y no respondían por el ataque a las Malvinas, eso sentaría un peligroso precedente para el Imperio Británico, ya que ni siquiera reaccionaba a los ataques a sus posesiones. ¿Qué detenía entonces a los españoles de recuperar Gibraltar? ¿Qué detenía entonces a los irlandeses si intentaban atacar Irlanda del Norte? La segunda opción, bueno, algunos la propusieron, pero no sé si es muy humana. Respecto a la tercera opción, que es la que se tomó en la vida real, esta fue una realmente controversial y una apuesta muy jugada por parte de Thatcher. A un año de las elecciones en Reino Unido, se exponía a enviar soldados a un infierno logístico. En este escenario alternativo, Thatcher rechaza la posibilidad de un ataque directo a las Malvinas por el temor de cómo puede repercutir en la prensa
enviar ingleses a morir por una campaña que puede concluir en derrota. Pero eso no significa que se queda sin hacer nada. Ella decide que bloquear a Argentina suena más sensato y moderado, además de servir para demostrarle a todos las consecuencias de atacar colonias británicas. Así, pese a salvarse de un ataque terrestre en Malvinas, lo que podría ocurrir es algo más jodido para la Argentina, un conflicto contra Estados Unidos e Inglaterra, que no se resuelve con una invasión rápida, sino que se extiende con un largo y molesto bloqueo internacional que deja la cuestión Malvinas en un stand-by. Estados Unidos consideraría que una victoria argentina puede reavivar o potenciar un sentimiento anticolonialista que puede poner en peligro la influencia del capitalismo en Latinoamérica, y se suma a la causa británica. A partir de esto, imagino la coalición anglosajona intentando desestabilizar al gobierno militar argentino con un bloqueo como el que Estados Unidos había instalado en Cuba, ya que un ataque directo a Buenos Aires podría significar también arriesgarse a otro desastre como el de Bahía de Cochinos, ponerse en contra de la población local argentina con una confrontación directa, y también ponerse en contra de los otros países sudamericanos, también implicados en el operativo Cóndor. De esta manera, Inglaterra no se concentra en los objetivos militares, o sea, recuperar Malvinas, sino en los económicos, y la centralidad del conflicto pasa a estar en el Río de la Plata. Entonces, a lo largo del bloqueo, las islas todavía las va a conservar el ejército argentino. Así, en esta línea de tiempo hay una hostilidad continua de Estados Unidos y Reino Unido contra el gobierno de Galtieri. En este contexto, ¿Argentina puede sufrir transformaciones similares a las que sufrió Cuba por su bloqueo? En términos culturales, veo muy probable a una Argentina en modo resistencia cerrar el mercado a productos musicales, literarios o cinematográficos de origen anglosajón. Pero acá surge la pregunta clave: ¿qué tanto puede distanciarse del relato antiimperialista un gobierno que nació siendo títere de Estados Unidos, si ahora está en un conflicto largoplacista justamente con las dos potencias de Occidente? ¿Y puede el bloqueo internacional llevarlos a abrazar un relato más anticapitalista y alineado con la Unión Soviética? Personalmente no creo, pero sí veo viable que la junta militar intente esbozar un relato anti-anglosajón, intentando justificar que la crisis económica es producto del bloqueo yanqui. Pero este discurso va a estar mucho más cargado de un sentimiento autonomista y nacionalista. En política exterior, veo probable que se hubiera profundizado públicamente las alianzas con el movimiento de países no alineados, mientras que, por cuestiones pragmáticas, ocurrirían ciertas negociaciones con la Unión Soviética para incorporar capitales o material bélico. Durante buena parte del año, la dictadura argentina surfea una ola de popularidad y fervor nacionalista. Pero como todas las olas, en algún momento tienen que romper en la costa, y la euforia de la victoria contra los ingleses podría transformarse en ira contra el gobierno en cuestión de meses debido a los efectos del bloqueo y la ya existente crisis económica. Considero que a partir de esta situación se pueden producir dos facciones en la estructura administrativa de la Junta Militar. Por un lado, galtieristas que potencian un nacionalismo anti-inglés, ven una oportunidad en culpar a un factor exógeno de la crisis económica, y notan un peligro en entregar las Malvinas a cambio de levantar el bloqueo, ya que eso puede ser letal para la popularidad de la dictadura. Y del otro lado, los condoristas, que les preocupa que el sentimiento anti-anglosajón pueda derivar en un crecimiento del comunismo y que Galtieri esté llevando a cabo negociaciones secretas con la URSS. Ellos buscarán negociar con los ingleses para levantar el bloqueo, y es probable que intenten contactos con la CIA para preparar un nuevo golpe de Estado. Imagino a los galtieristas intentando también elaborar un relato antiimperialista para ganarse el apoyo de los otros países latinoamericanos, y así presionar a los Estados Unidos a que levanten el bloqueo. En Sudamérica hay algunos países que van a apoyar a la Argentina y otros que, por otro lado, van a interpretar esta cruzada rioplatense contra los ingleses como un peligro para sus respectivos gobiernos, ya que eso podría reavivar un discurso anticolonialista cercano a los valores soviéticos, que podrían desestabilizar sus propios gobiernos. Uno de los que piensa eso es Pinochet. Así, imagina una pequeña guerra fría entre Pinochet y Galtieri, entre las dictaduras que abogan una sumisión total a Estados Unidos y las dictaduras latinoamericanistas
que privilegian América para los americanos antes que las órdenes de Reagan. Pero el embargo de Estados Unidos y Reino Unido a la Argentina va a funcionar como un ejemplo para los otros países latinoamericanos de lo que les sucedería si intentan algo similar a lo que intentó Argentina. De esta manera, con el tiempo, las naciones de Sudamérica que se habían subido al tren del antiimperialismo perderán entusiasmo por la causa argentina, y Galtieri terminaría aislado del escenario internacional. Así, con una peor situación económica que en 1982 y menor apoyo internacional, lo único que hace Galtieri al recuperar las Malvinas es básicamente borrar con un corrector la fecha de vencimiento de su gobierno, y con una fibra intentar postergarlo para 1985 o 86. Y todos sabemos que por más que hagas esto con un sallé de leche, nada puede tener que se pudra por dentro. De hecho, al recuperar las Malvinas y gobernar durante más tiempo, Galtieri solo asume más costo político, más críticas, más facciones opositoras y más inestabilidad. El futuro de esta línea alternativa se pone medio oscuro a partir de 1984, cuando Malvinas es más la razón por la que el pan no está en la mesa que una victoria gloriosa. A partir de esto, un gobierno argentino en decadencia tiene realmente una sola opción. Por supuesto que Galtieri puede aspirar a construir su propia dictadura teocrática al estilo iraní o norcoreano, subsistiendo al bloqueo manipulando a su población con propaganda fuerte. Sin embargo, esto es casi imposible porque todas las experiencias dictatoriales de Rosas en adelante fueron muy cortas. Galtieri también puede aspirar a intentar negociar el levantamiento del bloqueo entregándole derechos económicos o militares a los británicos en las islas, por ejemplo una base portuaria. Sin embargo, esta opción tiene escasa plausibilidad, especialmente dada la actitud de Thatcher. Todo dependería realmente de si es el Partido Conservador o el Laborista el que gobernaba tras las elecciones de 1983. Un gobierno Tory sería mucho más reacio a negociar y realmente tenía muchas más probabilidades de triunfar en las elecciones. Más allá de estas dos opciones, todos sabemos que un tirano que alguna vez probó las adulaciones que vienen después de una victoria militar, tiene ganas de repetir el momento. Una guerra con Chile suena interesante para intentar imitar ese sentimiento de unidad nacional que ya se había conseguido en 1982. Si funcionó una vez, ¿por qué no funcionaría una segunda, no? Pero Chile, que temía ser invadido por Argentina debido a la cuestión no resuelta del Beagle, estaba rearmándose con la ayuda de Inglaterra. Y Reagan aconsejó a Argentina de evitar cualquier intento de atacar a su vecino trasandino. Es probable que Argentina intente coordinar con Perú y Bolivia una secuela de la Guerra del Pacífico, y les prometa los antiguos territorios perdidos si se unen a la guerra. Pero también me imagino a estos dos países bajándose de la idea por el temor a un bloqueo estadounidense a medida que la capacidad material de Argentina se reduce con el correr de los meses. Con toda la crisis interna, Galtieri apuesta una vez más a la guerra, pero esta vez siendo el agresor sin un casus belli sólido. Estados Unidos va a intervenir en ayuda de Chile, y ningún país latinoamericano se va a animar a inmolarse por Argentina. ¿Cómo termina esto? Asumo que muy mal. Es probable que después de un ataque ineficiente contra posiciones estratégicas chilenas, el conflicto se va a estancar. Puede ocurrir eventualmente alguna contraofensiva yanqui-chilena hacia Mendoza, y a partir de entonces el gobierno de Galtieri se va a desplomar ante el más mínimo contratiempo, dando lugar a una junta militar que negocia la paz con Chile y llama a elecciones. A partir de esto, los perpetradores de la guerra son enjuiciados. Un gobierno provisional argentino negocia un tratado de paz con Estados Unidos y Chile en el que se imponen algunas condiciones severas para Argentina. Sin embargo, para evitar revanchismo, y además de que Inglaterra no es un participante directo en esta guerra, Argentina todavía va a conservar las Islas Malvinas. Algunos se estará preguntando ahora por qué un Galtieri que le dio las Malvinas a Argentina termina derrocado y no senador vitalicio como Pinochet en Chile. Personalmente, creo que cuando una figura política consigue una victoria, generalmente a partir de eso se confía, y ahí choca la Ferrari. Comprándose tiempo, Galtieri solo se garantiza ser un tiempito más el capitán de un barco que se hunde como el Titanic. Además, las guerras suelen provocar un sentimiento más colectivo y cohesivo de comunidad en las sociedades, que pueden ser direccionados tanto para celebrar una victoria como para intentar una revolución que se lleve puesto al aparato genocida del proceso. Así, veo que aún con un Galtieri vencedor en Malvinas, la respuesta de la sociedad contra los militares puede ser inclusive más agresiva en esta línea de tiempo,
siendo el motor de ello las sanciones internacionales y el hambre sufrido. Por otro lado, Reino Unido no va a reconocer la argentinidad de las Islas Malvinas hasta que en los 90s o 2000 un presidente argentino acuerda pagar indemnizaciones por la invasión con un gobierno británico más moderado. Ningún partido político argentino va a considerar entregar las Malvinas a cambio de levantar el bloqueo, porque eso destruiría su popularidad. Aunque no descarto que lo haga algún partido cuya filosofía política sea privilegiar la cuestión económica por sobre la cultural. Y hablando de economía, no considero que las consecuencias de adquirir las Malvinas impacten mucho en el desarrollo de Argentina. Las islas son ricas en recursos pesqueros y potencialmente petroleros, pero nada más que eso. El impacto más positivo para Argentina es tener más bases para justificar el reclamo antártico. ¿Qué otro escenario alternativo de la historia les gustaría explorar en otros videos? Escriban en los comentarios. Y si les gustó este video, ya saben qué hacer. Abrazo grande y nos vemos la próxima.